Hola, muy buen día, jóvenes. Les saluda la profesora Marta Vázquez, docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos sean nuevamente a la clase de Química 2. El día de hoy realizaremos una retroalimentación de los temas vistos durante la clase, fórmulas químicas y número de oxidación, fusiones químicas inorgánicas como los óxidos, hidróxidos y ácidos. Previo a iniciar, realizaremos algunas preguntas previas a la observación. Pregunta número 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula del ácido nítrico? Como pueden observar, el hidrógeno, en este caso, en esta molécula, no está acompañado por ningún suquímico. Eso significa que la cantidad de átomos es 1. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? El estado de oxidación con el que trabaja el oxígeno es negativo 2. Pregunta número 3. Son compuestos químicos que poseen en su molécula unión de hidrógeno. Y la respuesta está ácida porque en este caso el hidrógeno trabaja como cation. Recordando un poquito acerca de las fórmulas químicas, tenemos la definición que son una representación de los elementos que conforman una molécula o compuesto con la respectiva cantidad de átomos. Ejemplo, 2F2 o 3. El 2 representa el coeficiente que es la cantidad de moléculas presentes en este compuesto. El Fe y el O son los elementos de este compuesto y el subíndice 2 y subíndice 3 son los subíndices, ¿verdad?, que representan la cantidad de átomos de cada elemento presente en este compuesto químico. Ahora, recordando los tipos de fórmulas químicas, tenemos la fórmula molecular que indica el número de los átomos presentes reales en una molécula. Por ejemplo, el hierro está acompañado por 2 átomos y el oxígeno por 3 átomos. La fórmula empírica. La fórmula empírica debe representarse en lo más pequeño posible, en el simplificarse. Por ejemplo, la fórmula molecular del peróxido, que es H2O2. Al simplificarse queda como HO. Es decir, que se le sacó la mitad a cada cantidad de átomos de cada elemento. Fórmula desarrollada. Muestra la forma en que se unen entre sí los átomos de la molécula. Por ejemplo, el oxígeno con el hierro están unidos por 2 enlaces, y en este caso el hierro con el oxígeno están unidos por un enlace, y así sucesivamente. La fórmula semidesarrollada es una fórmula más abreviada en comparación a la desarrollada. Esta es muy utilizada en la nomenclatura de compuestos orgánicos, en los cuales se forman largas cadenas de carbono. Por ejemplo, acá tenemos el compuesto químico dispropano, que siempre tiene la presencia de carbono. Ahora, dentro de los ejemplos de las fórmulas químicas tenemos el NaCl, que el Na es menos electronegativo y el Cl es más electronegativo por estar en el lado derecho. Ahora, la cantidad de moléculas se representa por el coeficiente que está al inicio. Como no hay ningún número, significa que solamente lleva una molécula. Y la cantidad de átomos del sodio, como no le acompaña ningún índice, es igual a 1, al igual que el número de átomos del cloro, que es igual a 1. Ahora, en el índice del 3SR OH2, el dióxido de estroncio, ¿cuál sería la cantidad de moléculas? Es 3, porque es el coeficiente que le acompaña al inicio. ¿Cuál es el número de átomos del estroncio? Aquí habría 1 multiplicado por 3, que es igual a 3. En el OH está acompañado por un 2 y eso se multiplica por 3. Al final hay 6 átomos de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno. Luego, definiendo el número de oxidación, que es la carga electrónica que se asigna al átomo de un elemento cuando este se encuentra combinado, tenemos un ejemplo en la L2 o 3. Intercambiaron su estado de oxidación y quedaron de esa forma. Recordando las reglas de estado de oxidación, el número de oxidación para cualquier átomo no combinado o elemento libre es 0 en cualquiera de las formas que se presentan: calcio metálico, helio, nitrógeno molecular o tetrafósforo. El número de oxidación del oxígeno en compuestos es negativo 2, excepto en los peróxidos, que es negativo 1. El número de oxidación de los metales alcalinos, como el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, es siempre positivo 1. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula es 0 y se trata de unión, es igual a la carga de unión. Ejemplo, calcular el estado de oxidación del HNO3. El ácido nítrico está acompañado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Multiplicamos esa cantidad de átomos de cada elemento por lo que es su estado de oxidación, 1 por 1, X por la cantidad de átomos del nitrógeno, escribimos X porque no conocemos el estado de oxidación del nitrógeno, y 2 por la cantidad de átomos que tiene el oxígeno, que es 3, y eso nos da un total a negativo 6. Luego sumamos y nos queda 1 menos negativo 6, queda X menos 5, lo igualamos a 0 y despejando nos queda X igual a 5. Es decir, que el estado de oxidación con el cual va a trabajar el nitrógeno es igual a 5.
Luego, hablaremos acerca de las funciones químicas inorgánicas, comenzando con los óxidos. Las características de los óxidos es que son muy comunes, variados en la corteza terrestre, y los podemos encontrar en diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, el óxido de calcio en estado sólido, el óxido de magnesio que puede estar en estado sólido, también en estado líquido, y el CO2, el dióxido de carbono, que se encuentra en estado gaseoso. Luego, en la definición de los óxidos tenemos que son compuestos inorgánicos binarios formados por el oxígeno y otros elementos. Son binarios porque están formados por dos elementos, y esos elementos pueden ser metales y no metales acompañando al oxígeno. El oxígeno normalmente presenta el siguiente estado de oxidación, que es negativo 2. La fórmula general de estos compuestos es E2O X, donde X es el número de oxidación del elemento E es el elemento metal o no metal, el 2 es el número de oxidación del oxígeno y el O representa el oxígeno. ¿Cuáles son los tipos de óxidos? Básicos y óxidos ácidos. Dentro de los óxidos básicos, estos se forman del oxígeno más metal, ejemplo, el CaO, el óxido de calcio, y el óxido ácido forma de oxígeno más no metal, ejemplo, N2O5, el óxido de nitrógeno. Dentro de la nomenclatura de los óxidos tenemos la nomenclatura de estos. Se nombran con la palabra genérica óxido, seguido la preposición de y luego el nombre del elemento. En caso de tener más de dos valencias, vamos a representarlo entre paréntesis con números romanos. Ejemplo, si tenemos a la par la representación de los números romanos y trabajara con más de dos valencias, tenemos el primer ejemplo, el calcio combinado con el oxígeno. El calcio trabaja con valencia positivo 2, intercambia con la valencia del oxígeno y nos queda K2O2. Simplificada nos queda como KO. Al nombrarlo, comenzamos por el oxígeno, que se nombra como óxido, luego la preposición de y luego el nombre del metal, que en este caso es el calcio. ¿Por qué no escribimos en números romanos la valencia del calcio? Porque el calcio solo trabaja con una valencia, que el valor es positivo 2. Ahora tenemos otro ejemplo que es el níquel, que trabaja con valencia 3 y el oxígeno con valencia negativo 2. Intercambian valencias y al intercambiar valencias nos queda N2O3. Al nombrarlo, comenzamos con la palabra genérica óxido, luego la preposición de, luego el nombre del metal y entre paréntesis escribimos en números romanos el valor de la valencia con la cual trabaja el níquel, porque en este caso el níquel puede tener más de una valencia. En nomenclatura UPAC tenemos otras líneas más sistemáticas, que en la nomenclatura sistemática se antepone la palabra genérica óxido, ¿verdad? Y a eso se van a anteponer lo que son prefijos, los cuales son los siguientes, ¿verdad? Mono si trabaja con 1, di si trabaja con 2, tri si trabaja con 3, tetra si trabaja con 4, penta si trabaja con 5, hexa si trabaja con 6 y hexa si trabaja con 7. Ejemplos, tenemos el hierro. En el primer caso, el hierro trabaja con valencia positivo 2, intercambia la valencia con el oxígeno, nos queda como P2 o 2. Al simplificarlo queda como PO. Al nombrarlo comenzamos, ¿verdad?, con la palabra mono, porque este prefijo representa la cantidad de átomos 1. Como en este caso el oxígeno solamente tiene un átomo, mono, luego agregamos la palabra óxido, luego la preposición de, y luego hierro, que sería el nombre del metal, por lo tanto nombraría monóxido de hierro. Tenemos el siguiente ejemplo, el hierro que se combina con el oxígeno. En este caso el hierro trabaja con valencia, positivo 3, intercambio en valencia, no se puede simplificar porque no son pares ambas valencias. Comenzamos con los átomos que acompañan al oxígeno, que es 3 y se nombra como tri, luego la palabra óxido, luego la preposición de, luego nombramos la cantidad de átomos de hierro, que es 2, como di, y luego le agregamos hierro, por lo tanto se nombraría trióxido de di-hierro. Hablaremos acerca de los óxidos en cuanto a su fórmula química. Escribo la fórmula química del óxido de potasio. En primer lugar se escribe el símbolo del metal y luego el del oxígeno. Luego se escribe el número de oxidación de cada elemento, se neutralizan las cargas entrelazando los números de oxidación de cada elemento. Y en este ejemplo no hay posibilidad de tener el mínimo común divisor de los valores. Por ejemplo, escribimos en este caso la fórmula química de cada elemento o símbolo, su valencia respectiva, intercambio en valencia y nos queda como K2O. Y no se pueden simplificar, ¿verdad? Porque no son pares ambas valencias. Luego las características de los hidróxidos. Tienen sabor amargo, son resbalosos al tacto, por ejemplo, el jabón.
Reaccionan con los ácidos y forman sal y agua. Las disoluciones acuosas de las bases conducen electricidad y tiñen de color azul el papel tornasol color rojo. Luego, los hidróxidos o bases son compuestos ternarios, es decir, que están formados por tres elementos formados por un metal y el grupo hidroxilo o H que trabaja con valencia negativo 1. La ecuación óxido básico más agua, que el óxido básico está formado por oxígeno más metal, que eso forma como es un hidróxido. Luego, tenemos el metal con el hidróxido, forma un hidróxido una base. La fórmula general de este compuesto es MOHX, donde M es el metal, OH el grupo hidroxilo y X es la valencia del metal. En la nomenclatura de los hidróxidos, en stock se comienza con la palabra hidróxido seguido de la preposición de y luego el nombre del elemento metálico. Si trabaja con una valencia, vamos a escribir entre números romanos representando esa valencia. Ejemplo, el AU o H. Se combina el oro con el grupo hidróxido y al final tenemos como AU o H. Para nombrarlo, lo vamos a nombrar de la siguiente forma: hidróxido de oro, y vamos a escribir entre paréntesis 1 porque el oro también puede trabajar con valencia positiva 3. Tenemos el siguiente ejemplo. El plomo se combina con el grupo hidroxilo y queda como PbOH2. Primero vamos a utilizar para nombrarle la palabra hidróxido, luego la preposición de y luego el nombre del metal, en este caso el plomo. Entre paréntesis vamos a escribir la valencia con la que está trabajando el plomo, que en este caso es positivo 2. Luego, el último ejemplo que tenemos, el aluminio combinado con el grupo hidróxido. Tenemos que para nombrarlo, primero comenzamos con hidróxido, luego la palabra de, luego el metal, que es aluminio, y en números romanos no se escribiría el valor de su valencia porque el aluminio solamente trabaja con una valencia y su valor es positivo 3. Ahora hablaremos acerca de la nomenclatura sistemática o UPAC en cuanto a los hidróxidos. Y vamos a utilizar los prefijos griegos que utilizamos en los óxidos, ¿verdad? Y su fórmula general, ¿verdad? Es M, OH, X. Tenemos un ejemplo, el magnesio combinado con el hidroxilo, intercambian valencia y nos queda de la siguiente forma, MgOH2. Al nombrarlo, vamos a nombrar estos prefijos, ¿verdad? El 2, que se nombra como di, luego nombraremos la palabra hidróxido y luego el nombre, la preposición de y luego el nombre del metal. Quedaría la siguiente forma: dihidróxido de magnesio. Siguiente ejemplo, vamos a nombrar este átomo como tri, luego la palabra hidróxido, luego la preposición de hierro. Trihidróxido de hierro. El siguiente ejemplo, el plomo combinado con el hidróxido, vamos a nombrar tetra porque serían 4, luego hidróxido de plomo. Eso sería para nombrar los hidróxidos en nomenclatura UPAC. Ahora hablaremos acerca de los ácidos, que son compuestos que se originan por la combinación del agua con un anhídrido u óxido ácido o bien por la disolución de ciertos hidruros no metálicos. Las características de los ácidos: tienen un sabor agrio característico, reaccionan con ciertos metales produciendo hidrógeno gaseoso H2, son corrosivos como por ejemplo el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que pueden causar quemaduras al tener contacto con la piel. Luego tenemos la clasificación de los ácidos, que se pueden clasificar en oxácidos y en hidrácidos. Los oxácidos se llaman así porque tienen la presencia de oxígeno y los hidrácidos en cambio no. La fórmula general de los oxácidos es hidrógeno más no metal, seguidamente del oxígeno, ejemplo HClO. Y la fórmula general del hidrácido es hidrógeno más no metal, ejemplo HCl. Ahora veamos cuál es la nomenclatura de los oxiácidos. La nomenclatura de stock se nombra primero al no metal, que en este caso sería el azufre, como azul. Luego agregamos la terminación de ato, ¿verdad? Y luego el número de la valencia, que en este caso trabaja con valencia 6. Y por último la palabra de hidrógeno. Por lo tanto, este compuesto se nombraría como sulfato 6 de hidrógeno. Tenemos el ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo: el hidrógeno se combina con un grupo fosfato, pero también sus valencias y nos queda como H3CO4. Al nombrarlo, nombramos primero al fósforo como fos, agregamos la terminación ato y seguida de la terminación de
hidrógeno, siempre acompañándole la valencia con la que trabaja el fósforo, en este caso es 5. Tenemos el último ejemplo, que es el hidrógeno combinado con grupo clorato. Nombramos al cloro, que es un metal, clor, agregamos la terminación ato, luego la cantidad de valencia con la que trabaja el cloro, que es 7, y luego por último le agregamos de hidrógeno. Eso sería en la nomenclatura de Stokes. En la nomenclatura de UPAC se indica el número de átomos del oxígeno con el prefijo correspondiente, mono, tri, tetra, etc. Por ejemplo, en este caso, como tiene 4, se nombra como tetra, seguido de la palabra oxo, para hacer referencia al oxígeno, unida al no metal, que en este caso es el azufre, sul, y se le agrega la terminación ato, luego se escribe en números romanos la valencia con la que trabaja el azufre, y luego la terminación de hidrógeno. Por lo tanto, este compuesto químico se llama tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Tenemos otro ejemplo, que es el H3PO4, nombramos en primer lugar la cantidad de átomos que acompañan al oxígeno, que es 4 tetra, luego nombramos oxo, luego fosfato, luego la cantidad del número de oxidación que trabaja el fósforo, que en este caso es 5, y la terminación de hidrógeno. Tenemos un ejemplo número 3, el hipoclorato combinado con el hidrógeno. Nombramos primero esa cantidad de átomos, que es 4, luego el oxígeno, que sería tetraoxo, luego el no metal, que sería clorato, y luego nombramos la cantidad de valencia con la que trabaja el cloro, que es 7 en este caso, luego de hidrógeno. Se nombraría tetraoxoclorato, 7 de hidrógeno. Eso sería en nomenclatura IUPAC. Y hablando de los oxiácidos, luego hablaremos de los hidrácidos. Los hidrácidos o hidruros no metálicos son compuestos formados por el hidrógeno de un no metal de la familia 6A y 7A, antígenos y halógenos respectivamente. Los elementos de estas dos familias se pueden formar por hidrácidos, que son azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, yodo, bromo. Por lo general, trabajan con el menor número de oxidación, negativo 2 para los antígenos y para los halógenos, negativo 1. Fórmula general, hidrógeno más no metal, ejemplo, HCl. Veamos ahora cómo se nombra. Podemos encontrar dos tipos de nomenclatura. Cuando se encuentran en estado puro, que se van a nombrar inicialmente con la raíz del no metal, que es el cloro. Clor, se le va a agregar la terminación uro, por lo tanto se nombrarían cloruro, y luego la terminación de hidrógeno. Y así se nombrarían cada uno de estos compuestos en estado puro. Por ejemplo, el flúor. Flúor, luego se le agrega la terminación uro, fluoruro de hidrógeno. El bromo. Brom, se le agrega la terminación uro, bromuro de hidrógeno. Yodo, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, el selenio, seleniuro de hidrógeno. Eso sería en estado puro. Y en estado de disolución vamos a nombrarlos inicialmente con la palabra ácido y luego vamos a nombrarlo metal y le vamos a agregar la terminación hídrico. Por ejemplo, ácido para representar el hidrógeno, clor para el cloro y le agrega la terminación hídrico, ácido clorhídrico. Veamos el siguiente. Ácido, fluor y se le agrega la terminación hídrico, ácido clorhídrico, el bromo, ácido bromhídrico, el yodo, ácido yodhídrico, el sulfuro, ácido sulfídrico, y el último, ácido selenhídrico, siempre con la terminación hídrico, eso sería en estado de disolución. Luego, como resumen, tenemos que estos compuestos inorgánicos tenemos los óxidos, que los óxidos pueden ser básicos y óxidos ácidos. Los básicos se forman combinado el oxígeno más metal y los ácidos combinado el oxígeno más metal. Ejemplo de un óxido básico, el NaO, su nombre es óxido de sodio. Ejemplo de un óxido ácido, Cl2O, su nombre es anhídrido hipocloroso, óxido de cloro. Tenemos luego que también estos compuestos inorgánicos pueden ser hidróxidos o bases, que se forman de la combinación de los oxígenos más agua. Ejemplo, NaOH, que su nombre es hidróxido de sodio. Y por último tenemos los ácidos, que se pueden estar clasificados en hidrácidos y oxácidos. Los hidrácidos se forman de la combinación de hidrógeno más no metal, ejemplo, HCl, el ácido clorhídrico. Y oxácidos, por ejemplo, se forman de la combinación del oxígeno más ácido más agua, ¿verdad? Por ejemplo, HClO y su nombre es ácido hipoclorito o clorato de hidrógeno. Ahora, en la asignación número 5 tenemos que deben de realizar la siguiente guía en su cuaderno y subirla al formulario que se comparta por el grupo de WhatsApp.
Deben de contestar las preguntas de la 1 a la número 6. Luego, completar los cuadros que aparecen en el inciso 7 y en el inciso 8 de acuerdo a la nomenclatura y a los estados de oxidación. Pueden guiarse con el material de la clase o guiarse también por los ejemplos de los videos. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Les deseo éxito, repaso realizado y gracias por la atención prestada.